Hay una pregunta, aunque no lo creas, que se hace cada vez más recurrente. Me dicen, oye, ¿realmente sirve de algo leer? No te vayas y escucha la respuesta que tengo a continuación. Importante, no olvides suscribirte al canal. Para esto solamente haz clic en el botón suscribirse y te recuerdo que es importante que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos liberando constantemente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá, Domingo, el programa Conocimiento Experto, y es un placer para mí que hayas decidido quedarte, sobre todo validar si esta pregunta aplica a ti. Y más que nada la respuesta, ¿no? Sobre la pregunta de si sirve de algo leer. Vivimos en unos tiempos donde la tecnología nos hace la vida mucho más fácil, eso es cierto, donde también la era del microondas se hace presente, donde la gente quiere saltarse el proceso, donde la gente ya no quiere molestarse demasiado, el estoicismo se hace cada vez más escaso, entre muchas otras cosas. Habrá quien esté de acuerdo, habrá quien no, pero analiza cómo es el contexto ahora en relación a cómo era hace décadas o generaciones atrás. También es cierto, no hay un periodo en la historia de la humanidad tan abundante como lo es ahora, eso también es verdad, y sobre todo las facilidades que ofrece el entorno para poder desarrollarnos de la mejor manera. También es cierto que nunca ha habido tales oportunidades como nunca antes, y eso en mayor medida gracias a la tecnología. Y como todo, tiene sus claroscuros y como todo, tiene sus matices grises, ¿no? Lo importante de todo esto es que seas ecléctico en relación a todo este tipo de información. El otro día alguien me... No es que criticara, pero más bien estaba en contra del contexto de ecléctico, ¿no? Decía, es que eclecticismo o el hecho de ser ecléctico no se refiere a eso. Y yo le digo, ¿sabes qué? Olvídate de lo que significa o no. Lo que importa es que tú tomes la información en relación a varios temas distintos, seas imparcial, no seas extremista y generes tu propia versión de las cosas para que te ayuden a ti en relación a los resultados que buscas. No busques, valga la redundancia, tener la razón. Lo que tienes que buscar es tener el resultado. Y el método del resultado depende precisamente de lo que mejor funcione para ti. Me decían, oye, pero entonces, pues, ¿para qué lees tanto? O bien, ni siquiera bajo esa manera. Simplemente es, bueno, sirve de algo leer. O te sirve de algo a ti, o te ha servido de algo. La cuestión aquí es que llevamos ya bajo este proyecto, ¿no? El programa Conocimiento Experto, lo arrancamos en 2016 como tal. Ya estamos a punto de cumplir 2 años en todo este trayecto, ¿no? Digámoslo así. Y me llegó el momento de hacer una reflexión, ¿sí? Quise hacer una reflexión en relación a este tema, entrando sobre todo este mes, estamos entrando en diciembre, se va a cerrar este año, y es importante validar qué ha pasado, ¿no? Sobre todo hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, y si ha servido de algo hacer todo esto. Me podría extender demasiado, no es el objetivo, lo que quiero nada más mencionarte, y sobre todo que te quede claro es que si esto lo ha hecho conmigo, esto lo puedo hacer contigo, con cualquier persona. La cuestión aquí es que implica disciplina, obviamente, implica también un anhelo, un deseo, e implica también una fortaleza, ¿sí? Y sobre este contexto voy a hablarte un poco. Te voy a mostrar unos ejemplos de libros que se han leído a lo largo de este proyecto o de todo este programa, y qué aprendes de cada uno de ellos. De una manera real, no nada más se trata de... Me ha tocado ver personas que dicen que vamos a revisar este libro, no sé qué, y lo están leyendo en ese momento, y ni siquiera es algo profundo, es un análisis quizá de 2 minutos, 1 minuto, y yo te digo, bueno, si lo vas a hacer, hazlo bien. No se trata, digo, al ser humano le encanta parecer inteligente, eso también es cierto. Y a lo mejor en este video habrá personas que no le va a gustar lo que estoy diciendo, y habrá personas que van a criticar, porque siempre sucede. De alguna manera me gusta el hecho de generar ese tipo de polémica con las personas. ¿Por qué? Porque al final los puntos de vista son válidos y ayudan también a encontrar defectos que muchas veces no estamos conscientes de que existen. No me quiero de alguna manera profundizar tanto en eso, sino quiero darte el sentido, o más bien mostrarte por qué leer es importante. La clave principal es que expande tu contexto. Eso es lo primero. Hace que las cosas se expandan, hace que tu mente de alguna manera expanda sus límites, ¿no? Como dicen por ahí.
2, te hace más abierto en relación a la información. Es decir, no nada más te quedas o te quedas, ¿no?, en tu postura, sino que tienes que entender las posturas antagónicas o las posturas opuestas en relación a lo que tú piensas. Y entonces, si eso se da, si tú logras entender cuáles son las posturas de cada persona, o más bien la postura de la contraparte, va a ser más fácil que llegues a una mediación. Y no nada más eso, también tienes aspectos en relación al estado mental, cómo cambia tu estado mental en relación a la lectura. ¿Y por qué hablo de la lectura como tal? Porque es el método más fácil o es el método que está más al alcance de todos. Claro, el siguiente paso es ir con mentores, el siguiente paso es tú convertirte en mentor y el siguiente paso es seguir escalando, ¿no? Pero todos tenemos que empezar por una base. Y la lectura es la base más fácil, más accesible y sobre todo que mayor formación te va a dar, porque te va a obligar a que seas disciplinado y te va a obligar, si es que quieres, ¿no?, disciplinado, disciplinada, si es que quieres aprender mediante libros. Mucha gente no le gusta eso, mucha gente prefiere en campo, muchas veces incluso las personas prefieren pues no tener que hacer un trabajo mental, ¿no?, sino que más bien dicen que soy una persona de acción y demás. La cuestión es que eso es irrelevante. Cualquier persona que quiera sobresalir y cualquier persona que ha sobresalido en el mundo, te das cuenta que es un lector y es un ávido lector. Y es una persona que al final admira también el conocimiento y lo que más, de alguna manera, prioriza es el hecho de mejorarse a sí mismo, a sí misma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio rápido. Sí, te voy a mostrar algunos libros que se han analizado y cada uno de estos libros, representa parte del conocimiento que se ha incorporado a lo largo de los meses. Y es algo que me ha gustado compartir también con las personas, compartir el conocimiento de los expertos, precisamente, que a mí me han ayudado a ser una mejor versión y que sé que a ti también te pueden ayudar. Entonces, si sirve de algo leer, yo te diría, dímelo tú, después de esto. Vamos a revisar. Manejarse uno mismo de Peter Drucker. ¿Qué vas a aprender de este libro? Vas a aprender el hecho de que tú no puedes construir algo sobre debilidades, sino que siempre tiene que ser sobre fortalezas. Y no nada más eso, sino que tienes que entender cuál es tu estilo y sobre todo, cuáles son tus aficiones, tus hobbies, tus deseos, tus gustos. Y trata siempre de construir, al mezclar precisamente, tu fortaleza con tu afición, tu hobby, tu pasatiempo, aquello que disfrutas. Es un libro de los más, de mayor impacto en lo personal ha tenido para mí. Si te das cuenta, es un libro muy ligero, muy pequeño, pero sumamente trascendental. Peter Drucker, que viene siendo, pues hoy por hoy, el padre de la administración moderna, o el padre de la administración contemporánea, donde pues es un ejemplo de liderazgo en relación a cómo poder llevar una filosofía empresarial exitosa. ¿Sirve? Seguramente sí. Si seguimos, podemos aprender de personas como Sam Walton, Hecho en América. Todos los libros que te estoy mostrando aquí, no nada más te digo una breve reseña, te estoy diciendo que cada uno de estos libros se encuentra en un análisis completo del programa y que tú puedes aprovechar si es que es tu deseo aprender. Si no quieres aprender, no lo hagas. O si quieres otros medios o si tienes otra manera de hacerlo, hazlo. Es decir, el punto es, haz lo que mejor te funcione para que obtengas el resultado. No se trata de tener la razón, sino el resultado. Y alguien que te puede enseñar esto es él, Sam Walton. ¿Qué vas a aprender de él? O sobre todo de un libro como este, vas a aprender que la clave para poder sobresalir radica en el análisis de la competencia. Tú revisa qué es lo que tu competencia hace bien, adáptalo a lo tuyo y trata de darle tu estilo. Y si es posible, mejóralo. Eso ha sido la clave de Sam Walton y él llevó precisamente a la creación del grupo Walmart. Tenemos libros como El sutil arte que te importe un carajo, y en este libro el mensaje es muy simple. Tú no tienes que seguir un camino establecido, tú no tienes que seguir una línea ya establecida para conseguir el hecho de lo que tú anhelas. O por ejemplo, la felicidad como tal, ¿no? Tú puedes ser feliz siendo contrario a lo que te dicen los famosos libros de autoayuda, de lo que tienes que hacer o cómo conseguir tus sueños y demás, siendo el antagónico en relación a la vida. Es decir, aquí vas a ver casos de éxito antagónicos en relación a lo que te pueden decir otros libros. ¿Por qué? Porque simplemente se trata de encontrar
precisamente cuál viene siendo ese sentido de las cosas, por qué sucede. Nosotros no sabemos por qué sucede algo y muchas veces el problema radica en el control, ¿sí? Queremos controlar las cosas de tal manera que creemos que vamos a ser felices mientras nosotros tengamos el control. Y este libro dice, no, tienes que dejar el control, es más, tienes que morir de una manera no literal, sino simbólica. Tienes que morir, renacer en relación a lo nuevo que se presenta y simplemente disfrutar las situaciones, porque tú no sabes qué acontecimiento de lo que tú puedes creer que es malo puede realmente llevarte al resultado que estás analizando, ¿sí? Analízalo, El sutil arte que te importa un carajo, de Mark Manson. Después tenemos libros muy buenos como La Mañana Milagrosa. Este es uno de los libros que a mí más me ha ayudado. Los principios que en él se mencionan, estoy seguro que te van a ayudar. Recuerda, el análisis completo lo vas a poder encontrar, pero si me permites explicarte un poquito, este libro te ayuda precisamente a que las mañanas las puedas potencializar mediante una rutina de 6 pasos, ¿sí? 6 técnicas, las cuales van secuenciales, y trata de incorporarlas a tu rutina de la mañana. Y como él dice, ¿no? Hal Elrod, tú puedes prácticamente desarrollar o generar todos los cimientos de tu día desde antes de las 8 de la mañana. Muchas personas, la gran mayoría, no hacen nada de esto, ¿sí? Se levantan a las prisas, tienen que ir a trabajar, tienen que hacer su vida de manera autómata, se preocupan por las mismas cosas de siempre y después se cuestionan que por qué las cosas no funcionan bien, ¿no? Ese es un buen inicio, es una buena base, te recomiendo que lo revises si es que esto es de tu interés. Tenemos libros como La Regla de Oro, de Grant Cardone, 10X Rule, lo ponen en inglés, en español es La Regla de Oro, y es uno de los libros que nos va a ayudar mucho en la cuestión de la mentalidad sobre los negocios. ¿Queremos tener éxito en la vida? Pues necesitamos entonces plantearnos realmente el estado mental correcto, ¿sí? Queremos triunfar en nuestro emprendimiento o negocio, tenemos que tener el estado mental correcto, y sobre todo tenemos que cuidarnos de las personas que pueden robarnos precisamente todos esos sueños, todas esas energías, en relación a conseguir eso que deseamos. Analízalo. La Regla de Oro, Grant Cardone, uno de los máximos exponentes en relación a emprendimiento y negocios. Tenemos otros libros increíbles como El Poder del Hábito. Todo esto que te estoy diciendo a continuación, porque no quiero que pierdas el enfoque, es conocimiento que, en lo personal, si yo leí el libro, se me queda, si no es que todo, claro, pero se te queda parte. Y es la parte, para la redundancia, que es lo importante. A nivel subconsciente se almacena la información y nosotros a veces no sabemos lo que está pasando. Es como un poquito la película Karate Kid. Espero que la hayas visto, si no te la explico un poco. Llega un momento donde el protagonista está de alguna manera haciendo o siguiendo las instrucciones que le dice el maestro, ¿no? Y hay una parte que es poner cera, quitar cera y pintar la barda y así, ¿no? Es decir, pintar y otra vez pasar. Entonces, llega un momento donde la persona no entendía, estaba repitiendo el mismo proceso y no sabía para qué servía, ¿no? Eso sucede con los libros muchas veces. Tú no sabes, estás leyendo algo y no sabes ni siquiera qué está pasando. A lo mejor te interesa y a lo mejor lo lees y te gusta, pero crees que no está pasando, pero se va quedando en el subconsciente, ¿sí? Y empiezas tú a comportarte también en función de cada uno de estos. Somos el promedio de las personas con las que más compartimos nuestro tiempo y muchas veces el tiempo, ¿sí? Lo puedes compartir con mentores. Y no mentores me refiero de una manera personal, porque no siempre se puede, pero lo que sí es importante es que aproveches tu tiempo. Y sobre este principio tienes precisamente el poder del hábito. Es decir, ¿a qué voy con esta analogía de Karate Kid? Llega un momento en el que el maestro lo pone a prueba. Entonces todas estas cosas que estaba aprendiendo, que no sabía para qué servían, las empieza a manifestar, ¿no? Entonces de alguna manera empieza a entender para qué servía cada cosa. Lo mismo sucede con esto. Puede ser que en un inicio no tenga una aplicación práctica, pero conforme lo sigas haciendo la vas a poder encontrar. Este libro de Charles Duhigg, El Poder del Hábito, nos lleva y nos plantea precisamente el concepto de qué es lo que nosotros tenemos que entender en relación a lo que es un hábito. Y un hábito no es otra cosa más que un patrón, ¿sí? O una decisión que estamos de alguna manera repitiendo de manera constante. De hecho, el autor dice que no hay decisiones, son hábitos, ¿sí?
Lo que creemos que es una decisión simplemente son hábitos, y un hábito está compuesto de 3 partes. Un disparador, es decir, algo que lo genera, un proceso que se ejecuta y una recompensa a raíz de ese disparador y ese proceso. Es decir, estamos buscando algo y la manera de conseguirlo es mediante la ejecución del proceso, y lo que nos da las ganas de que eso se dé es mediante el disparador o el detonador. La clave para transformar un hábito un hábito malo en un hábito bueno radica en cambiar el proceso. La recompensa es la misma, el disparador puede ser lo mismo, pero el proceso es lo que lo hace que sea bueno o no. Y sobre estos principios tú puedes aprender más. Tenemos otros libros como Nadie te entiende y qué hacer al respecto, de Heidi Grant Halvorson, y este libro nos lleva a plantearnos precisamente cómo generar una comunicación efectiva, de qué manera nosotros podemos generar más empatía, de qué manera nosotros podemos conectar con las personas de una manera mucho más eficiente, de qué manera nosotros podemos, de alguna manera, hacer sentir bien, hacer sentir cómodo a las personas, y nosotros también entender cuando estamos en una posición de poder, estamos en una posición para disfrutar o estamos en una posición para enseñar. Y cada una de estas posiciones, o poderes, ¿no?, como lo podemos llamar, pues llevan a ciertas actitudes, ciertas acciones que tenemos que entender si es que queremos generar la mejor conexión con la gente, ¿sí? Tenemos otro libro clásico ya, Tiende tu cama, del almirante McRaven, y él nos lleva o nos traduce, ¿no?, a entender cómo las pequeñas acciones, que muchas veces parecen intrascendentes o parecen que no fueran relevantes, pero las pequeñas acciones son los que forman realmente el carácter. Y las pequeñas acciones, él dice, empieza por tender tu cama. Y aquí hay casos curiosos, ¿eh? O sea, hay quien cree que esto no le ocasiona ningún tipo de reacción, pero como decía Charles Duhigg, la cuestión de los hábitos, el hecho de que tiendas tu cama se puede convertir en un hábito, y cuando se convierte en un hábito, ¿sí?, tú te estás acostumbrando a alcanzar o a generar un pequeño logro, aunque sea pequeño, pero empezar tu día con un logro. Y el empezar tu día con un logro puede llevar a otro y a otro. Todo es disciplina, todo es constancia, es una carrera de resistencia, no de velocidad. Pero puedes aprender esto del almirante McRaven. Tenemos también Flow, de Mihaly Csikszentmihalyi, un libro clásico ya. Es una psicología de la felicidad, y en este libro Mihaly Csikszentmihalyi nos lleva a reflexionar precisamente sobre en qué momento nosotros somos felices, o dicho de otra manera, en qué momento es que la felicidad se da. Y el autor menciona que la felicidad se da regularmente cuando nos encontramos en un estado de momentum, un estado de flujo, le llama él. Y el estado de flujo es precisamente ese momento donde nosotros salimos de la zona de confort, o sea, salimos de algo que nos incomoda, nos hace sentir a lo mejor inseguros y demás, pero le damos atención plena, y sobre todo empezamos a conseguir cosas fuera de la zona de confort. Cuando eso sucede, nuestro estado mental se coloca en un estado de flujo. Si tú sientes que a lo mejor no te sientes motivado, no te sientes motivada, sientes que a lo mejor las cosas no funcionan tan bien como tú quieres, te sientes desanimado, desanimada, posiblemente sea porque estás en una zona de confort, ¿sí? O a lo mejor no estás en una zona de confort, pero no estás logrando algo. Necesitas empatar esas partes. Sal de la zona de confort, pero mediante un proceso controlado, ¿sí? Empieza a generar un resultado, aunque sea pequeño, fuera de tu zona de confort, y dentro de muy poco tiempo vas a estar en un estado de flujo. Y esto lleva a la felicidad. Tenemos otros libros como, el clásico Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, libro clásico, de los más vendidos en la historia del mundo, ¿sí? Después de la Biblia y quizá, no sé cuál otro, pero es de los, creo que en autoayuda, si mal no recuerdo, creo que es el más vendido. No sé si Dale Carnegie, a lo mejor con Cómo ganar amigos, influir en las personas, puede estar ahí en la lista, pero creo que este es el más vendido de los libros de no ficción, ¿sí? Y Piense y hágase rico lo que nos lleva a plantearnos es precisamente a cómo ajustar nuestro estado mental hacia lo bueno, hacia la abundancia, hacia las cosas, y cómo nosotros tenemos que actuar con fe, tenemos que actuar con ese deseo ardiente, tenemos que actuar en relación a pensar que las cosas se pueden dar, obviamente.
tenemos que actuar en relación a nuestros semejantes, a crear esos grupos que él le denomina mastermind, es decir, los grupos de mente maestra, donde las personas comparten precisamente la misma forma de pensar, la ideología, los objetivos, las metas, la realización. Y cuando eso se da, entonces podemos avanzar hacia concretar eso que deseamos. Muchas veces el problema, este libro se basa precisamente en las principales prácticas que el autor investiga, ¿no? De las personas más exitosas del mundo en su momento. Es un libro que tiene ya, pues tendrá un siglo más o menos, ¿sí? Por lo menos desde que inició, porque es un trabajo de varios años. Y nos lleva precisamente cuáles son, y reduce, ¿no? Todo el conocimiento, ¿no? Que obtiene de entrevistar a diferentes personas de las más exitosas del mundo en ciertos principios. Y esos principios los reduce, los resume en este libro. Y este libro es precisamente el que nos lleva a replantear, o cuando queramos conseguir algo en nuestra vida, pues esto viene siendo uno de los libros de referencia, ¿no? Que tenemos que tener para entender cuál es el estado mental correcto en función de conseguir aquellas cosas que se desean. Tenemos más por acá, podemos terminar de manera preliminar con este otro, que es el libro de Outliers de Malcolm Gladwell, un libro el cual te va a indicar o te va a mostrar que no existe el concepto del hombre que se hace a sí mismo, para empezar. Y aquí hay personas que dicen, no, yo he estado bajo la adversidad, yo me he hecho a mí mismo, yo me he hecho a mí mismo, ahí nadie me ayudó, yo siempre hice las cosas. Este libro dice que no es verdad. Siempre ha habido una situación, una circunstancia, algo que ha ayudado a las personas a alcanzar la posición que tienen. Las personas de éxito. A lo mejor si no tienes éxito o consideras que no te va bien y demás, pues no estás dentro de esta categoría. Aquí es una categoría de los sobresalientes, por eso se llama outliers. Es decir, todas las personas que han sobresalido en su campo, ha habido algo, directa o indirectamente, que los ha ayudado. Y aquí entran los egos y otras cosas, pero este libro va más allá. Este libro nos lleva, y sobre todo a reflexionar en aspectos de qué es lo que hace falta para alcanzar precisamente esa excelencia, esa maestría en las cosas de las cuales nosotros queremos sobresalir. Y uno de los principios principales de este libro que vas a encontrar es el concepto de las 10.000 horas de vuelo, o las 10.000 horas de experiencia, ¿no? Como quieras llamar, donde dice que para nosotros realmente ser expertos en un campo tenemos que dedicar 10.000 horas a esa actividad dentro de ese campo. De otra manera, aquí es donde rompes, ¿no? La cuestión de los resultados rápidos. ¿Por qué? Porque si tú quieres ser sobresaliente, un fuera de serie, pues ten en mente que tienes que dedicar 10.000 horas a esa actividad para realmente sobresalir. Choca, ¿no? En relación a la mentalidad, puede chocar en relación a lo que la gente puede pensar, pero es un principio que hoy más que nunca se hace presente, y son principios de estoicismo también, y sobre todo de formación y estado mental, que en los tiempos actuales hace mucha falta volver a tener esas bases. Estaba escuchando una entrevista que le hacían a Yuval Noah Harari, el escritor, ¿no? O el autor del libro de Animales a Dioses. Y él decía, ¿no? Por ejemplo, le preguntaron cuál sería uno de los principales o de las principales profesiones que alguien pudiera estudiar en los tiempos futuros, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el enfoque? Siendo que la inteligencia artificial viene a reemplazar ya gran parte de los trabajos que existen. Estoy hablando no qué va a pasar mañana, pero posiblemente en un par de décadas eso sea ya de esta manera. Profesiones como médicos en cuestión de dermatólogos, dentistas, y habrá personas que a lo mejor me estén revisando aquí y no estén de acuerdo con eso, pero la cuestión es que ya la inteligencia artificial viene a reemplazar no nada más esos puestos de la medicina. La medicina es muy latente, la medicina es muy latente porque gran parte de los enfoques caen en la biotecnología. Pero también habrá otros puestos como los arquitectos y los abogados y etcétera. Es decir, donde al final el cúmulo de información, a lo mejor una persona, pues bajo el cúmulo de información o de conocimiento es como de la manera en la que procesa, pero cuando tú compites con una máquina que pueda almacenar una gran cantidad de información superior en una fracción del tiempo de lo que te toma a ti o a tu equipo, pues entonces empiezas una situación de desventaja y tienes que enfocarte en aquellas cosas que las máquinas no pueden hacer. ¿Sí?
Cosas como la imaginación, la creatividad, la ética, la filosofía, cosas que antes se daban, la atención humana, ¿sí? Es decir, las características que nos hacen humanos. Viene siendo eso uno de los principios fundamentales ya y que cada vez van a tener mayor tendencia en relación al futuro. Por eso sirve el hecho de expandir tu contexto, de leer, de entender hacia dónde las cosas van y, lo más importante, es el medio más económico para expandir precisamente tu mente, tus límites y ser una mejor versión. Espero que te haya ayudado y haya respondido la pregunta. Deja tus comentarios, me interesa saber qué opinas al respecto y sobre todo, si esto lo consideras de interés, compártelo, coméntalo, evalúalo y yo te veo del otro lado. Domingo del programa Conocimiento Experto.